Voces, opiniones, diálogo. Eso es Interacción Humana. Un espacio donde el compartir los puntos de vista de la psicología es prioridad. Conoce todo lo relacionado a los ámbitos sociales a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. Muchas gracias por estar con nosotras. Estamos en un programa especial, el segundo de 2 programas relacionados con el proceso electoral 2024, uno de los procesos más importantes en nuestra historia mexicana, en el que en la semana pasada llamábamos a el voto, a la participación de los jóvenes, al salir a tomar la decisión que como pueblo tenemos derecho, y hoy lo que vamos a hacer es analizar desde un punto de vista psicológico los resultados electorales. Estas elecciones del 2 de junio han sido un evento significativo en el que la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, resultó una, pues en esos momentos, virtual ganadora, aunque no creo que haya algún cambio después de los cómputos distritales, pues el 32%, más del 32 puntos de diferencia existieron entre ella y la que quedó en el segundo lugar, que fue la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Vamos a hablar de esto, de todo el panorama electoral, un poquito, ahorita nos vamos a asomar al PREP y cómo van los cómputos, pero más que todo vamos a hacer un análisis de cómo es que desde el punto de vista psicológico se entiende el voto que se obtuvo, la magnitud, la participación y pues también todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de los votantes, que entre tanto número a veces no se notan. Mi nombre es Erika Cler y también está Michelle Pineda. Y hola. Nosotras vamos a conducir este programa como cada miércoles de Interacción Humana. Quédense con nosotras. Situaciones y temas que ocupan ser tratados. Interacción Humana. Bueno, pues como mencionábamos, vamos a hacer un desglose como tal de todo lo que pasó este domingo respecto a las elecciones. Para los que no están muy enterados de cómo fue que quedó el resultado de estas elecciones, Claudia Sheinbaum tuvo 33 millones, ¿sí? Sí, ¿verdad? 33,226,602 votos. Obviamente, pues esto declaró una ventaja ahora sí que para su partido como candidata, a comparación de Xóchitl, quien tuvo 15,620,726 votos, y Maynes, que pues nunca se dio por vencido, tuvo sus 5,832,105 votos. Y esto es algo interesante de mencionar, ya que pues es la primera vez también para hacer mención que desde hace 200 años no se había tenido una presidenta. Y esto creo que también fue como una parte que tuvo gran poder en todo lo que fue las redes sociales, de cómo también las campañas, todos los programas que se hicieron, comerciales, etcétera, destacaba mucho el mencionar que aún antes siquiera de acercarnos a las elecciones como tal, que ya se estaba dando el triunfo a una candidata, a una mujer.
y esto pues también ayudó a que se hiciera cierta burla mucho en redes sociales, sobre todo cuando tuvieron este debate, los tres, de cómo Claudia y Xóchitl estaban dando todo, a veces también críticas una contra otra o contra los partidos, y Mayne solo estaba así como existiendo. Pero pues precisamente creo que esto fue una buena ancla para que los jóvenes nos mantuviéramos también como que muy al tanto de cómo estaban las elecciones. La mayoría o algunos se iban más o estaban más enterados de lo que pasaba por medio de los memes, pero de igual manera pues terminó para algunos siendo un motivo de, quiero investigar más. Sí, de hecho, por ejemplo, de los integrantes del Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera, creo que la mayoría era la primera vez que votaban. De hecho, creo que todos eran la primera vez que emitían su voto, ¿no? Yo ya había votado. Bueno, sí, porque yo parece que soy 8 años más grandes que ellos. Sí, es verdad, pero es muy interesante cómo pues son perspectivas diferentes. Por ejemplo, yo lo veo de una historia desde la infancia, de cómo vi cuando se derrotó al PRI, se derrocó y se transitó lo que muchos dicen a un proceso verdaderamente democrático cuando llegó Fox, y luego se fue transitando poco a poco pues para conformarse una nueva fuerza política, y por primera vez una fuerza política de izquierda que gobernara el país después de más de 12 años de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahorita muchos pues es un hito indudable en la historia de nuestra democracia que por primera vez en 70 años de poder votar, las mujeres, pues una mujer nos gobierne. Esto significa que ahora vamos a ser más más desiguales, o van a haber políticas de inclusión. No lo sabemos, pero desearíamos que esto representara pues una representatividad de las mujeres importante en materia de todos los asuntos de género. Y también, como decía por ahí una comentarista que me gustó mucho en un artículo de opinión sobre lo que estamos esperanzadas con respecto a ver a una mujer en el poder, es que si haya una agenda de género y también se piense con una perspectiva de los cuidados que pues a lo mejor ha estado marcado nuestro género femenino en el gobierno, y que pues se trate de erradicar la violencia que nos ha atormentado pues ya desde hace varios años aquí en nuestro país, y que pues no hay rastros de transformaciones, a menos no en los últimos años. Pero antes de que continuemos con este análisis, también quiero mencionar que pues cómo quedaron, ¿no? Fue importante el cambio, para que pasemos ya hacia nuestro análisis más bien. El panorama que tenemos pues sí es ese, lo histórico que tiene que ver que sea una mujer, que sea Claudia Sheinbaum, y también el hecho de que cambió hacia las senadurías. Ya el partido que estaba, ya no es una segunda fuerza política, el PAN, como lo era antes. Eso es algo fuerte, importante de verlo. También la casi desaparición del PRD. El Partido Verde se coloca como una segunda fuerza política después de Morena en las senadurías. Se obtienen 10 senadurías por parte de Morena, 2 por la coalición entre el PAN, el PRI y el PRD, 19 de la coalición del PT, Morena y el Verde, 0 los otros, 1 por el Verde. Y las diputaciones se obtienen 40 por esta coalición del PAN, PRI, PRD. La gran mayoría están en la coalición del PT, Verde y Morena con 219, más 37 que tiene Morena, y esto, y 3 que obtiene el PAN. Ahorita también les hago mención sobre las gobernaturas. Ahorita busco el dato porque no lo tengo aquí a la mano, pero según lo que recuerdo de lo que vi en el PREP, no se ganaron más que, o sea, no ganó la oposición más que Aguascalientes, creo. Aguascalientes. En Aguascalientes.
se me fue el otro lugar en donde, en Jalisco, porque ya estaba de por sí Movimiento Ciudadano, y no, ahorita buscamos el dato, pero tal vez esos son los únicos dos, porque después incluso en donde pensábamos, por ejemplo, en Veracruz, que había sido un desastre el gobierno de Cuitláhuac y que se pensaba que a lo mejor no se iban a favorecer, sobre todo por los escándalos de Rocío Nale, pues resulta que también ganan, y ganan arrasando con todo. Y el panorama que tenemos ahora es que la fuerza, que no hay contrapesos, no va a haber contrapesos, que representa para nuestro país eso políticamente o en términos de tomas de decisiones, pues muchas cosas, pero no vamos a hacer el análisis un tanto político, vamos a hacer el análisis más en por qué vamos a irnos hacia las interpretaciones de todo lo que sucedió sobre la participación, pues más en nuestro terreno psicológico, social, y eso vamos a dedicar en las siguientes secciones. Se viene bueno. Sí. En Ibero TJ Radio queremos conocerte y dialogar. Acércate y colabora. Somos un colectivo de personas interesado en la utilidad del contenido. Un proyecto de la Dirección del Medio Universitario. Universidad Iberoamericana Tijuana. Ibero TJ Radio, la alternativa. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Pues muchas gracias por seguir con nosotras. Estamos en este análisis emocionante para nosotras sobre las elecciones en un proceso electoral que además también hay que señalar el panorama que se vivió. Tal vez pocos lo saben porque me da la impresión como que cuando tenemos esta información tan de frente la perdemos. ¿Y cuál es esa información que tenemos de frente de que todos los días ocurren homicidios, asesinatos y como que se nos olvida que está ese conflicto y ese problema, y eso nos hizo olvidar de alguna manera o no tomar en consideración lo violento que fue este proceso electoral en muchos sentidos, no solamente por el hecho de que durante el proceso electoral hubo pues alguna que otra, así como que hasta suena leve, no fue tanto, ¿no? Pero asesinaron aquí mismo en Tijuana a una persona que se encontraba en una de las casillas, que resultó herido un funcionario, algunos robos de urnas, desapariciones, no se pudieron abrir cierto número de casillas en el país, sobre todo en Michoacán, Guerrero, Chiapas, por la situación difícil de violencia que se estaba viviendo, ¿no? Entonces eso también yo creo que es importante señalarlo, pero antes de seguir con eso, nada más para aclarar el punto sobre las gobernaturas, efectivamente Morena se llevan 7 de los nuevos gobiernos estatales en disputa. Sí. Sí. Y perdió, y esto fue bien increíble, ¿no? Porque el PAN perdió el estado de Yucatán y el Partido Encuentro Social perdió el estado de Morelos. Entonces esos eran como los que estaban... Los fuertes para ellos. Sí, los fuertes para ellos, y ahora ya están perdidos, ¿no? Pero no sé si quieres comentar algo, Michelle, sobre esto de la violencia que se vivió antes de que pasemos a los otros. Sí, pues tal cual, por ejemplo, la que fue muy sonada es la que mencionó ahorita de la persona que fue herida de bala en el Boulevard Fundadores, y que fue a unos, no sé, creo que habían pasado apenas 20, 30 minutos que se habían empezado a abrir las casillas y esta persona estaba haciendo fila, y lo que describen también en las noticias es que pues era una persona como de un alto rango empresarial, me parece. Y pues hay varias interpretaciones en cuanto a esto. Muchos luego lo asumen a que es pues que el narcotráfico o algo así, queriéndose manifestar pues para tal cual provocar miedo en las personas, y pues
por lo mismo yo creo que tratar de hacer que descendiera desincentivar el voto, ¿no? Exacto. Sí, como el típico de, pues si te vas a votar, ya ves lo que le pasó a esta persona, ¿no? Y es lo feo también porque pues es una de las únicas cosas que tenemos como ciudadanos donde verdaderamente podemos nosotros elegir a quien queremos. Y aquí en Tijuana se ha sabido mucho que por otras actividades que pues sí, el crimen organizado controla mucho de las actividades que pues se prestan para realizar. Sabemos que han incluso amenazado a otros candidatos, otros gobernantes que ya habían estado, han provocado que artistas dejen de venir también por lo mismo, y cuando se les cuestiona esta parte de los gobernantes es como, no, pues híjole, nos tendríamos que meter en otro tema un poco más complejo, y que a lo mejor podrían ustedes ver algunos de los documentales que están disponibles en las plataformas de streaming. Hay muchísimos. Como para entender cómo está relacionado el narco con el gobierno, y ahora el nuevo libro de Lidia Cacho también que explica sobre eso. Yo no lo he leído, pero pues está interesante, y ella había sacado uno también que desmantelaba todo lo relacionado con Felipe Calderón, pero ahora que está hablando sobre el involucramiento del actual gobierno, pues está un poco pues fuerte, ¿no? Para la crítica. Pero efectivamente no podemos saber por qué es que ocurrieron estos actos violentos en el transcurso de la jornada si no conocemos la sección en la que ocurrió, ¿no? ¿Y qué tendríamos que saber de la sección en la que ocurrió? ¿Quién era el partido más fuerte? ¿Cuáles eran los líderes que estaban ahí? ¿O qué temores estaban detrás, como para poder acuñar que se debe a que un partido específico quería afectar a otro partido? Porque sí es una práctica histórica, podría decir, el desatar un acto de terrorismo que desincentiva la salida de los votantes, y esto es totalmente psicológico, nada más para que ustedes lo vean. Y voy a decir los datos, ¿no? que hubo en este proceso. En la agencia EFE de Noticias compartió sobre pues un reportaje que hizo, que la organización Causa en Común señaló que un total de 37 aspirantes y candidatos murieron asesinados desde que comenzó la campaña y hasta los comicios de este domingo. Entonces se señala que es la elección más violenta de la historia. También se dice que 63 actores políticos se murieron, 37 de ellos eran aspirantes a cargo, y de las 32 entidades federativas, 17 sufrieron al menos el asesinato de un político, y principalmente estuvieron concentrados estos actos violentos en Guerrero, con 12 muertes, en Chiapas con 11, en Michoacán con 7 asesinados. Y la mayoría de los asesinatos reportaron que un 92% fueron del ámbito municipal y afectaron no solamente a un partido político, sino a todos. El 43% de los homicidios afectó a la coalición Sigamos Haciendo Historia, que es la que conforma Morena, un 42% de Fuerza y Corazón por México, la del PAN, PRI y PRD, mientras que el resto pues se divide entre Movimiento Ciudadano y formaciones locales. Entonces los más fuertes son los que más vivieron víctimas de muertes, pero pues no hay que negar esto, no hay que dejar esto de lado de nuestro análisis, pero pues bueno, ahora podemos seguirnos para lo siguiente, ¿no? Creo que tenemos que hacer un corte, ya nos está diciendo Heriberto, así que vamos a un corte y regresamos ahora sí con, pues, ¿qué interpretamos de cómo fueron las cosas? Se olvidan. Qué pena que la tarde de ayer no nos diera tiempo al café. Lo hubiera bebido sin ser
esperando una señal para dejarlo todo, irte a buscar. Te dije que estoy loca por ti, que me escaparía si dijeras que sí, si volvemos a ese mar donde nos podíamos entender sin hablar. Me olvidé de lo demás y sacaste de mí ese lado fatal. La niña consentida sale cuando me miras, tiene ganas de besos, de esos que nunca se olvidan. La llama sigue encendida, la mirada me brilla, y ahora como me olvido del besito en la mejilla. Y volver a esa noche, de verme el mundo contigo y que no haya testigos de que tiemblo con el roce de tu piel con mi piel, aunque sea sin querer. Vamos a preparar un plan por si todo sale mal, tener donde escondernos. Vamos a preparar un plan que ahora quiero más y no voy a poder frenar. Esa niña consentida sale cuando me miras, tiene ganas de besos, de esos que nunca se olvidan. La llama sigue encendida, la mirada me brilla, y ahora como me olvido del besito en la mejilla. Y volver a esa noche, de verme el mundo contigo y que no haya testigos de que tiemblo con el roce de tu piel con mi piel, aunque sea sin querer. Esa niña consentida que sale cuando me miras. Here again, home alone, but I feel them tonight. Everything flickering through the turn of the light. Something here just doesn't feel right. I'm hiding under covers again. I'm not going crazy, I swear. I get thoughts from hiding nowhere. Intuitions out of the air. How am I the only one who's hearing them all? Through every wall, holding me tight. Take that leap and don't think twice. We're sailing out of sight in between the light, trying to catch your eye, your eye, your eye. Burning space and time, space and time, making words alive, but travel time, try. Just keep freaking out, breathe it out, realize been around, only wanna help you out. Can't you hear us sounding out of sound, out of sound? Now I see when I'm in need of an amicable apparition. I'll be waiting for the flickering light, phantoms and irregular sights, loving from the other side. I'm hearing them all through every wall, holding me tight. Take that leap and don't think twice. We're standing out of sight in between the light, trying to catch
Standing out of sight in between the lines, trying to catch your eye, your eye, your eye. Burning space and time, looking words of time, but try. Just keep freaking out, breathe it out, as you carry around. Love before, love you now. Can't you hear us standing out of sight in between the lines, always intertwined. You're from the other side. You're from the other side. You're from the other side. Somos Ibero TJ Radio, la emisora web de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Al aire desde la Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Te ofrecemos contenidos de interés y música alternativa. Un formato libre y ecléctico, en constante cambio. Ibero TJ Radio, la alternativa. El diálogo de esta sesión aún no termina. Bueno, estamos de regreso. Sí. Nos agarramos sorprendidas en nuestra conversación con las computadoras y decíamos que tenemos que ver varios factores, ¿no? En principio, y creo que el que podemos empezar a comentar es el que ¿por qué tan grande? ¿Por qué tan abismal la diferencia? Creo que a todos los analistas políticos les falló eso. Hayan sido oficialistas u opositores, a todos les falló que la diferencia iba a ser así de grande. Uh-huh. La realidad con las elecciones, con los votos, nos mostró que no solamente es un sector de la población el que apoya a Morena, o a menos decidió en esta elección apoyar a Claudia Sheinbaum, y pues más bien es... entonces vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Por qué tan grande esta diferencia? ¿Qué es lo que tenía Xochitl que no recibió tanto apoyo? ¿O que tenía Claudia, que sí recibió mucho apoyo? Pues desde mi perspectiva y además como comentarios que se hacen en la mesa con la familia y que pues ahorita ya hay más jóvenes que nada, yo vi al menos que las redes sociales, el cómo las iban promoviendo a cada una, influía muchísimo. Por ejemplo, no sé si a algunos les tocó ver estos como comerciales o no sé qué eran, pero donde estaban mostrando sus casas, hacían esta comparación de cómo Xochitl, o sea, algo tan simple como eso, pero para muchos fue como, caray, por ejemplo, que Xochitl mostraba, no, pues ay, no sé cómo se llama, esta barra de la cocina con la vista, y todos diciendo, esta cosa está carísima, y esa como campana que tiene, ajá. Sí. En cambio, Claudia se miró como más hogareña, miren, les muestro mi familia en estas fotos, aquí estoy con fulanito, aquí estoy con mis familiares, como que esa parte de que Claudia, al menos desde esta forma, se vio un poco más humilde y como más honesta. Uh-huh. Para unos fue como que sí, es que ella, o sea, no va a despilfarrar el dinero. Otra también era el tipo de como de preparación que tenía. O sea, se sabe que Claudia pues tiene maestrías, doctorados. Yo estaba también viendo muchas noticias sobre eso, y al menos en esta como evaluándolas de esta forma, Claudia la mostraban como una mujer académicamente también más preparada más que capaz. Xochitl, así es. Uh-huh. Y pues obviamente, y es lo raro también, porque el tipo de conversación que mantenía Xochitl, el tipo de argumentos que daba para unos era como si estuviera hablando bien de barrio, a comparación con Claudia, que era como palabras y siempre más recatada y todo. Pero pues AMLO también es igual, entonces decíamos como, bueno, ahí no hay mucha como congruencia de cómo habla una y otra,
pero al menos yo vi esta vez que eran como los objetivos que se fijaban para criticar a las candidatas. Entonces, en conclusión, la alianza entre el PRI, PRD y PAN no tuvo una buena candidata. La candidata Xóchitl se quedó muy, muy lejos en cuanto a su perfil. Creo que en un principio quisieron armar la figura de una mujer de pueblo, una mujer que había venido desde abajo, de origen indígena, y además que había estado en la institución que trabaja con las poblaciones indígenas y que conocía todo el país por haber estado en este instituto, ¿no? Pero como fue transcurriendo la campaña, esta imagen se fue deteriorando y no le ayudó en nada el que sus seguidores promovieran un discurso clasista. Y además, yo creo incluso que algunas de las marchas rosa les afectaba, porque muchos de los que salían, pues a lo mejor era una demografía y una, pues hasta voy a decirlo así, ¿no? Como un fenotipo más blanco que moreno, y hacía creer como que, ay, los ricos versus nosotros los pobres, ¿no? O los clasistas versus aquellos que no somos clasistas. Entonces, esta posición, ese fue un elemento, ¿no? Que se derrumbó la idea, más bien esta figura que querían transformar de una Xóchitl humilde a una Xóchitl clasista. O sea, como que esa fue la percepción que creo que aparecía, y era como si los jóvenes, a mí me pareció que, y esto no lo vamos a poder saber salvo en las encuestas de salida, que tampoco, o sea, no es un dato duro, sino es un dato de percepción de que pues tal vez podemos preguntarlo y confiar en las opiniones, ¿no? Al fin que somos psicólogos y sí confiamos en lo que nos dicen en las pruebas, pero el dato duro tal cual no existe, pero sí la cuestión de ver, a mí me da la impresión que los jóvenes se fueron mucho por esta campaña en las redes sociales, en las que ustedes, los que defienden el clasismo versus nosotros, los que nos defendemos del clasismo, ¿no? Y si yo estoy en contra del clasismo, entonces yo debo de estar con Morena. Me parece que fue un discurso que prevaleció, haya sido cierto, haya sido falso, no le favoreció para nada a esta candidata del PRI, PAN y PRD. En el caso de Claudia, la preparación es una anécdota, ¿no? Es más bien una muestra anecdótica la que yo tengo, pero yo le pregunté a mis alumnas y decían, no, pues es que Claudia es la que está más preparada, tiene doctorado. Ya con el hecho de que le hablaba, incluso en la campaña, a mí me llevaba mucho la atención y hasta me daba risa, me parecía un poco cómico que le dijeran, ay, la doctora Sheinbaum, siempre así como que los diputados, los candidatos alcaldes que se querían colgar de, como siempre, ¿no? Colgándose de la figura más fuerte a nivel nacional, y decían, sí, pues nosotros estamos con el proyecto de la doctora Claudia y vamos a continuar con la 4T. Entonces, esa idea... O sea, en principio que tenemos a dos candidatas que fueron dispares, una con un poco más de personalidad, de preparación, que generó una percepción de presencia ante los otros, y otra mujer que fue deteriorándose, que hasta cometió un montón de errores en su campaña, incluso errores de lapsus, ¿no? Como que decía cosas y no leía siempre sus discursos, no se veía elocuente, no se veía al mismo nivel la preparación discursiva. Sí, entonces, ahí está un asunto, ¿no? Y otro que yo creo que hay que considerar también es el estigma que tenían y que tienen los partidos de oposición, como son el PRI, el PAN y el PRD. Y ahorita vamos a hablar de eso después de este pequeño sello. Conoce acerca de ti a través de Interacción Humana. Por Ibero TJ Radio. Muchas gracias, estamos aquí pensando que ya se nos está acabando casi el tiempo, pero es un tema que requiere mucha discusión, mucho
análisis, seguramente han visto muchas mesas de debate al respecto. Nuestra posición no es de politólogas, nuestra posición es más desde la psicología de los votantes, la formación de los procesos psicológicos como la percepción, la emoción, la opinión, cómo se va formando en las personas alrededor de este proceso, ¿no? Entonces, antes del corte decía que hay un elemento crucial en este proceso a considerar, y es el estigma que viene arrastrándose por pertenecer a un partido como es el PRI, del que se supone que ya nos habíamos deshecho, y otro partido que a veces, o sea, que se le considera más como de las derechas, y algunos dicen que hasta de extrema derecha, como es el PAN. Y luego otro partido, pues que más bien fue como, pues no sé, algunos de mis amigas decían que les estaban haciendo el paro, ¿no? Como era el PRD. Que ya no se sabía de ellos. Como, ay, mira, les estamos haciendo el paro para que existan, ¿no? Entonces, esto me parece también un factor decisivo, ¿no? Como para una consideración para que los votantes hayan perdido su simpatía a lo mejor por el PAN, o hayan decidido dejar de estar en el PAN. Y yo creo que hubiera favorecido, que a lo mejor hubiera sido más fuerte el PAN solito, sin haber tenido al PRI y al PRD como coalición. Sí, sí. Yo, bueno, ahí en mis tiempos, cuando sí era PRI, PAN, PRD separado, es que siempre eran los mismos comentarios, al menos de los de adultos. Y yo creo que de parte de adultos se sigue viendo mucho esto, pero justo eso que dijo de cómo esta coalición finalmente, pues podría ser uno de los muchos factores que le dieron el gane a Claudia, es porque asocian al PRI y al PAN con partidos que toda la vida han robado. Entonces el ponerlos a todos juntos es como, no, pues ya, o sea, todos juntos van a volver a hacer lo mismo. Y es como totalmente la otra parte de Morena, que pues también viendo encuestas de qué parte, en qué población tuvieron más votos, obviamente pues Sheinbaum se llevó todos, pero es interesante que amas de casa con un 64%, jubilados o pensionados con un 63%, pues fueron los que tuvieron más preferencia por ella. Y por Gálvez fue una rotunda, o sea, fue un cambio bien exagerado, con un apoyo del 27%, del 32% en estos dos sectores, en estos dos tipos de poblaciones al menos. Y algo que digo, está un poco muy alejado de estas dos candidatas, pero de hecho lo estábamos comentando, que nos llamó la atención como Maynes, ahí con sus humildes votos, el 23% lo tuvo de estudiantes, que fue su población más fuerte. Sí. Y justo también creo que tiene que ver, regresando un poco como a la parte de cómo es que lograron el captar la atención de este tipo de personas. A mí me da mucha risa porque ya tiene como algunas semanas que mi niño me estaba preguntando, oye, ¿por qué se puede votar hasta los 18? Y yo, no, pues porque se supone que a esta edad ya tienes la madurez suficiente para elegir un candidato. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, porque yo votaría por Maynes por su canción. Entonces dije, te digo, pues exactamente por eso. Pero eso me hizo clic y dije, es que sí es cierto. O sea, tal vez esta fue la forma en la que ellos atrajeron al público, a los votantes jóvenes. Como que sí conectaron, tuvieron yo creo que en Movimiento Ciudadano tienen toda una serie de estrategas jóvenes. Ahí tienen también a la influencer Mariana, ¿cómo se llama? Mariana, la esposa de Samuel, Mariana, ay, se me olvidó, Rodríguez, creo que es su apellido, de Monterrey, la que fue candidata y no ganó. Que se estaba maquillando cuando ella estaba perdiendo. Sí, pero ella, yo creo que ha de haber sido una figura importante dentro de la campaña, porque tiene toda una visión de acercarse a los chavos y pues todo esto de la mercancía y vende muy bien, ¿no? Sí. Entonces, sí la armaron bien. A mí me pareció muy chistoso que días antes de la elección
hijos de mis compañeras de aquí de trabajo pasaban en los pasillos y cantaban la canción de Maynes, Sí. ¿no? Y yo me preguntaba qué efecto tendrían esos niños sobre sus padres, ¿no? Y una amiga incluso me dijo que su nieto le dijo antes de salir a votar, ¡votas por Maynes! Así como que yo, ¿qué? No, eso así como que me Sí, blow my mind. Sí, es que pues tal cual, aparte hicieron un one hit wonder. O sea, una canción bien pegadiza, cada rato la pasaban. Yo no recuerdo ninguna de Claudia ni de No, ni yo de nunca Xochitl. escuché ninguna de ellos, claro. Pero sí, algo que a veces veo aquí es que tienen mucha creatividad para hacer canciones. Y en este caso, o sea, el comentario de mi niño dije, wow, o sea, ¿qué tal si hay personas que se van por eso? O sea, ya los adultos Sí, claro. que tienen ya esa posibilidad de hacerlo, porque su comentario fue de, pues está bien, porque si yo votara, votaría por su canción. Y decía, caray. Qué inteligente, ¿no? Y qué bueno que reconoce, ¿no? De que Sí. su voto no iba a ser informado. Y yo creo que aquí vemos y lo vamos viendo en cada elección que las generaciones se van transformando y que no son las mismas estrategias de campaña que funcionaron anteriormente las que van a funcionar en las generaciones siguientes o las que funcionaron ahora. Entonces, el papel de las redes sociales fue fundamental en este proceso electoral y tal vez todavía siguió subestimándose porque no se hizo el uso correcto que se tenía que hacer. Entonces, tal vez pues tendrían que apostarle hacia eso en materia de comunicación. A mí me gustaría que se comentaran más las propuestas de los proyectos de nación que yo no los vi. En Xochitl, por ejemplo, no me quedó claro. Pues en Claudia Sheinbaum me quedó claro que es la continuación de la 4T y ya está, pues ya conoces el proyecto que traía AMLO, pero de Xochitl era el ataque hacia López Obrador y no lo conocías. Y quienes votaron por ella tal vez fue para no votar por Morena o votar por el que pensaban como el menos peor. O llegué a escuchar, pues voy a votar por Maynes porque me parece que es el menos peor. Y yo creo que no tuvo nada que ver el género en este proceso, ¿no? Es que ya no existen machos que no crean en las mujeres, pues probablemente, pero en este proceso electoral me parece que no figuró. Tal vez podría alguien aventurarse a decir los hombres más machos votaron por Maynes, pero yo no creo que haya tenido ningún poder de influencia en este proceso electoral. Vamos a ir con los últimos comentarios en la siguiente sección, pero seguimos desenmarañando estas incógnitas de la decisión del voto. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Muchas gracias, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Estábamos hablando del clic que hicieron los distintos, o el no clic que hicieron con las nuevas generaciones o con las poblaciones que votaron o que decidieron votar por uno y por otro. Definitivamente hay estos factores de la no conexión con más bien el que no hayan conectado con las poblaciones jóvenes, ni Xochitl. El caso de Sheinbaum me parece que sí, pero un poco por inercia hacia esta idea de la más preparada, ¿no? Entonces, en los conteos, lo que se ve en las estadísticas de los conteos, de las encuestas de salida, es que efectivamente estudiantes votaron por
por Sheinbaum, jóvenes votaron por Sheinbaum. Si hacemos una comparación de cuál es la mayor cantidad de votantes que tuvo Maynes, pues él sale ganador de que obtuvo a los más jóvenes, ¿no? Sí. Pero pues en términos finales de la cantidad total de votos, al menos de los encuestados sobre pues la expresión de cuál había sido su voto, pues fue esa. Entonces hay muchas otras más consideraciones y creo que este asunto que decíamos del peor error que desde mi punto de vista tuvo el PAN, que a lo mejor era el más fuerte, pero se debilitó totalmente, fue aliarse con el PRI. Hay otras consideraciones que también hablan los analistas políticos que tiene que ver con la ruptura con Felipe Calderón y la ruptura de las estructuras, pero de eso no me voy a meter ahora en otro programa que hablemos más sobre la parte de la ciencia política, pero sí este estigma fue fuerte. Y hay una parte importante que yo he escuchado en varias mesas de análisis y que tiene que ver con, ellos le llaman como la compra de los votos desde los programas sociales. ¿Cómo ves esto? O sea, de que Morena, a través de López Obrador, por el hecho de distribuir recursos de más becas que nunca en la historia, no sé, habrá que ver esos datos, pero más o menos ese es el discurso, ¿no? Como que estamos apoyando a más, y el eslogan es nosotros primero los pobres. ¿No? Entonces hay una consideración, de hecho escuché un análisis, no me acuerdo en cuál de todas estas mesas de análisis, pero que tenía que ver con, uno de ellos decía, es que es una elección de Estado y ya prepararon comprando a la gente, pero no es la única explicación, sin embargo sí es una de las explicaciones. O sea, un gran sector de la población que se ha visto beneficiado por los programas sociales es un voto seguro, un voto duro para Morena. Sí, entonces, pero lo que vemos con el tamaño de la votación es que no es solamente a quienes se les dan los apoyos sociales o se benefician de los apoyos sociales los que votaron por Morena, sino también sectores de clase media, de clase alta, que tuvieron que haber votado por Morena para tener tal porcentaje de votantes, ¿no? Sí, pues tal cual, por ejemplo, lo que estábamos mencionando hace rato, hace ahorita de cómo llegaron, al menos Claudia, al sector juvenil, pues precisamente creo que es esto. Y me parece un poco como confuso el sí aceptar o tal vez como tomar en cuenta en el que compraron su voto desde hace mucho tiempo, porque finalmente pues es una de las propuestas que pues mantuvieron, ¿no? El beneficiar más a los pobres, aunque pues en realidad es a varios sectores, sobre todo el estudiantil, a las personas de la tercera edad, pero pues es que es, yo creo que una estrategia muy buena del partido el estar como exacto programas. De mira, te propusimos esto, de todas las cosas que te propusimos, estas 3 sí las cumplimos, y pues como son cosas finalmente económicas, el dinero parece que tiene un valor muy fuerte. Exacto, es lo que va a seguir como asegurando esta clase de votos. Y era algo muy interesante que aquí en Ibero trajeron a candidatos de aquí de Tijuana, y uno de los de Movimiento Ciudadano fue en la primera cosa que atacó a Morena. No dijo a Morena, ¿verdad? Pero fue le están dando dinero a ninis, a chicos que ni estudian ni trabajan. Y esa parte se están derrotando a sí mismos. Exacto, dijo, y esa parte está mal, porque y ya empezó, y nosotros diríamos que mejor este tipo de becas a alumnos que demuestran que lo necesitan y que tienen buen promedio, y nos quedamos como, pero no ustedes sabe, cómo no están sabe a quién seguros. Le está hablando. Exacto, ustedes cómo están seguros de esto. También la secretaria del Partido Verde, que traían propuestas muy buenas, por ejemplo, algo que estaban diciendo de poner plantas en varios sectores que se tienen que estar regando y cuidando un año y después lo hacen solas. Estaban súper bien las ideas, y luego una chica que yo creo que fue donde se toparon con pared, porque a lo mejor pensaron que no les iban a hacer preguntas, pero así tal cual dijo, está bien bonito todo lo que proponen, que es suave, ¿y cómo lo van a hacer? Y ante esas respuestas se quedan como,
Pues ahí vemos. Ajá, y empiezan entonces a culpar, a culparse entre sí, a culparse entre partidos, pero finalmente es como el objetivo que debe tener cada partido es asegurarse de que su población vea que sí están trabajando y que verdaderamente van a seguir pues mejorando estas propuestas. Pero yo siempre he dicho como, pues claro, es algo cuando voy allá al trabajo de mi mamá, que ahí es donde está uno de los cajeros de bienestar, son filas gigantes, pero gigantes. Y yo me acuerdo que pensaba yo, estas personas en la próxima elecciones es seguro que van a votar por Morena. Seguros, sí, claro. O sea, porque se aventan, así son 3 horas de fila en el sol, pero es dinero y son cantidades de 6,000, 8,000 pesos, o cuando les va bien y que se les juntan son de 12,000. Entonces son personas que, o sea, este tipo de poblaciones es lo que atacaron en más que nada, y los jóvenes, claro, pero o sea, el éxito ahí estuvo. Claro, pero solo fue una parte de la explicación. Y finalmente, yo quisiera, hacer un poco esta reflexión de que ojalá en los próximos procesos electorales, pues nos concentremos en las propuestas, que los candidatos le echen ganas a la propuesta, sí, a la forma para hacer llegar las propuestas, pero pues más allá que la forma, el fondo de lo que quieren transformar o de lo que van a ser capaces, ¿no? Y yo creo que en este otro elemento importante que no nos va a dar tiempo de analizar, pero que sí quería puntualizar, es el hecho de salirnos de nuestra burbuja para la comprensión de los fenómenos sociales. Es relevante que no salgamos a conclusiones, no saltemos a conclusiones basadas en nuestro contexto. Acuérdense cómo funcionan los algoritmos y eso debe de ser un indicador también para el resto de nuestra vida social. Estamos siendo alimentados en el Facebook, Instagram, TikTok por aquello que consumimos y sigue fortaleciéndose. Si a mí me gusta escuchar una opinión, me van a mandar opiniones iguales a esas y del mismo tipo. Y yo no voy a poder abrirme a opiniones diferentes si solamente me quedo con los mismos analistas políticos, con las mismas noticias, con los mismos tiktokeros. Entonces es importante escuchar la diversidad para entender las distintas perspectivas. También es importante que quienes vemos analistas nos demos cuenta que pues ellos se han formado sus juicios de esa misma manera en la que yo estoy diciendo que se forman los algoritmos. Y es triste ver cómo se enojan, se enfurecen y hacen sus conversaciones atacando a uno u otro a partir de sus propios juicios morales y de la incapacidad que tienen para entender la realidad ajena a la que pertenecen. Ojalá, y este sería lo último que yo diría para pasarte la voz y que concluyas con lo que quieras decir, pues ojalá que tengamos un gobierno, no voy a decir el gobierno que merecemos porque eso se puede prestar para interpretaciones de que sí, te mereces el mal porque eres malo, no, sino el gobierno que nos dé resultados, un gobierno que ayude a disminuir la inseguridad que reina en nuestro país, que nos devuelva la paz, un gobierno que no se preste a las divisiones y que más bien busque la reconciliación. Ojalá que tengamos en nuestros gobernantes personas que actúen profesionalmente más que con los intereses de una línea ideológica. Entonces, eso es lo que deseo, haya sido o no haya sido mi selección. Ojalá que tengamos un muy buen gobierno. Sí, pues como tal, complementando lo que dijo, es como jóvenes más bien invitarnos a hacer esta parte analítica de todo y hacer un análisis crítico, o sea, tal cual no quedarnos nada más con una fuente y pues usar noticias más que nada, más que redes sociales, más que lo que nos dice nuestra mamá, porque ella sí está más informada de las elecciones, sino invitarnos para todo, el no quedarnos, así como dijo, con una sola idea. Y pues digo, tienen mucha esperanza en nosotros los jóvenes porque que son el futuro de México, pues hay que demostrarlo y para esto no va a ser quedarnos con las redes sociales. Muchas gracias, nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
La mesa de diálogo ha llegado a su fin, pero los temas aún no acaban. Disfruta además de estos contenidos en la siguiente emisión de Interacción Humana. Sintoniza solo por Ibero TJ Radio.